Sin templo, rey o país, ¿cómo pueden sobrevivir los israelitas? Su viaje comienza con las antiguas escrituras, que según las especulaciones de los expertos fueron rescatadas de las llamas de la destrucción. Entre los exiliados de Jerusalén a Babilonia había sacerdotes del templo. Parece ser que se llevaron con ellos sus documentos y tradiciones sagradas. Según la hipótesis documental, generalmente aceptada, es aquí, en Babilonia, lejos de sus hogares en Israel, donde los sacerdotes y escribas produjeron gran parte de lo que hoy se conoce como Biblia hebrea. Los especialistas se refieren a estos redactores como P, o fuente sacerdotal. Fueron los escritores P quienes tomaron todas las tradiciones anteriores de las fuentes J, E y D, así como otras, y las refundieron en lo que hoy conocemos como Torá o Pentateuco. Pero más que producir una recopilación, el grupo P edita y escribe una versión del pasado lejano de Israel, incluida la historia de Abraham y de su alianza con Dios a través del ritual de la circuncisión, que separa a los israelitas de los demás como pueblo y mantiene su alianza con Dios. Pero la historia de Abraham, con su impresionante relato de la disposición paterna al sacrificio de su propio hijo, también trata del poder de la fe. No es una coincidencia que los escribas exiliados del grupo P señalen el origen de Abraham en la ciudad de Ur, río abajo de Babilonia. Tal vez la misma fe que llevó a Abraham a la tierra prometida permita que los exiliados regresen. Uno de los temas recurrentes de la Torá es el exilio y el regreso. Abraham baja y sale de Egipto. Los israelitas también. Para los exiliados en Babilonia del siglo VI a.C., ese tema debería de haber tenido una gran resonancia. Dios, que en el pasado había actuado en su favor, seguramente lo haría de nuevo. Pero los israelitas tienen otro problema. ¿Cómo pueden redimirse a los ojos de Yahvé en el extranjero sin templo ni sacrificios rituales? Para garantizarse la protección divina, la tradición de los redactores P hace hincapié en conductas como la observancia del sábado. Es durante este periodo de exilio cuando los israelitas se dieron cuenta de que incluso lejos de su país, sin templo, sin sacerdotes y sin reyes, todavía podían adorar a Dios, ser fieles a Él y seguir sus mandamientos. Es el inicio del judaísmo. Al reunir las historias de su pasado, escritas originalmente por los escribas J, E y D, el éxodo de la esclavitud a la libertad, Moisés y los 10 mandamientos, el viaje de Abraham a la tierra prometida, los escribas P crearon lo que hoy conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Aunque esta teoría es generalmente aceptada, las pruebas empíricas de textos bíblicos del exilio o de tiempos anteriores son difíciles de encontrar. Los textos bíblicos de esta época más célebres son los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos por accidente en 1947. Estos pergaminos contienen fragmentos de los 39 libros de la Biblia hebrea. Sobrevivieron porque se guardaron en un entorno perfecto para su conservación: el seco y cálido desierto. Los arqueólogos sospechan que hubo al menos cientos de manuscritos en Israel. Pero debido a que fueron redactados sobre papiro o piel de animal, se descompusieron hace mucho tiempo.
Aún así, el manuscrito más antiguo del Mar Muerto data de 300 años después del exilio a Babilonia. A falta de un texto anterior, algunos expertos dicen que toda la Biblia es un conjunto de mentiras piadosas e incluso dudan de la existencia de Israel y de los israelitas. Para muchos revisionistas, unos escépticos extremistas, nunca hubo un antiguo Israel. Israel es por tanto una construcción intelectual, o en otras palabras, que esa gente no repensó su pasado, sino que se lo inventó. No tenía pasado, por tanto la Biblia es un mito fundacional contado a un pueblo sin legitimidad. La legitimidad del pasado israelita depende del hallazgo de pruebas de los orígenes antiguos de la Biblia. Lo que sería el descubrimiento de una vida comienza fuera de los muros de Jerusalén, en un viejo cementerio. Vinimos aquí y desenterramos 7 grutas funerarias que se remontan al siglo VII a.C., alrededor de la época del rey Josías. Pero las tumbas estaban saqueadas, así que no nos hicimos muchas ilusiones. Gabriel Barkay enseñó a un voluntario de 13 años de edad a limpiar una tumba para hacer fotografías. En vez de limpiar la tumba, como estaba solo y aburrido y tenía un martillo, se puso a golpear el suelo. Pero el terreno resultó ser un techo caído bajo el cual se encontraban algunos artefactos que los saqueadores no habían localizado. Entre los cientos de cosas sobresalía una. Parecía la colilla de un cigarrillo. Era un cilindro de unos 4 centímetros de longitud y un diámetro de algo menos de 2. Estaba claro que estaba hecho de plata y que era una especie de pergamino en miniatura. También encontraron otro mayor. Llevaron los dos a los laboratorios del Museo de Israel. Pero desenrollar los pergaminos para saber si contenían una inscripción legible podría destruirlos por completo. Andy Van fue uno de los epígrafos del proyecto. La arqueología es una ciencia destructiva. A fin de aprender algo, tienes que destruir lo que hay. Gabriel Barkay y su equipo tenían que tomar una decisión. ¿Desenrollamos o preservamos los amuletos? Decidieron que el riesgo merecía la pena, y el tiempo ha demostrado que tenían toda la razón. Por medio de la conservación meticulosa, los técnicos crearon un método especial para desenrollar los pergaminos y desentrañar sus contenidos. Fui para allá y me quedé impresionado al ver todo aquello lleno de caracteres escritos con tanta suavidad y delicadeza. La primera palabra que descifré allí mismo fue YHWW, 4 letras que contienen el nombre impronunciable de Dios. Investigaciones posteriores descifraron más texto y una plegaria sorprendentemente familiar que todavía se pronuncia en las sinagogas e iglesias hoy en día. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Libro de los Números 6, 24 al 26. No hay duda de que estos 2 amuletos contienen las bendiciones sacerdotales que se encuentran en el capítulo 6 del libro de los Números. Por lo tanto, estas inscripciones son muy importantes, porque son las referencias más antiguas que tenemos de los relatos bíblicos. El contexto arqueológico quedó muy claro, porque todo esto se encontró junto a piezas de alfarería que se remontan al siglo VII a.C. También la paleografía, es decir, el tipo de caligrafía, indica sin duda algún momento del siglo VII a.C.